En algún momento de 2024, alrededor de las 9:20 de la mañana, la sala de control de CCTV en el aeropuerto de Sydney, en Australia, vio a un hombre comportándose de manera extraña. Al acercarse a la puerta de entrada, parecía tenso. No fue directamente a un oficial de aduanas con su visa. En su lugar, esperó detrás de una pared, casi como si estuviera tratando de tomarse su tiempo. Él no se acercó directamente a un oficial de aduanas con su pasaporte. Se quedó como en la parte de atrás del salón. Esto llamó la atención del personal de la sala de control, que decidió llevarlo para interrogarlo. Los oficiales sospechan que no les está diciendo la verdad y deciden apartarlo para interrogarlo más. Le preguntamos un poco más sobre cuáles eran sus planes, qué quería hacer. En la sala de interrogatorios, encontraron kilos de chocolate y alcohol en su maleta, no ropa ni artículos personales. Las autoridades lo sospecharon más debido a su nerviosismo. El gobierno australiano decidió investigarlo más, porque ya habían visto casos como este antes. ¿Qué había en las cajas que estábamos oliendo? Con el pasajero afirmando no tener conocimiento de los artículos encontrados, los oficiales ahora realizarán pruebas en el contenido de los pallets. Cuando verificaron lo que realmente llevaba, encontraron más de 3,6 kilogramos de cocaína y 246 paquetes de chocolates. Un incidente sospechoso ocurrió en el aeropuerto cuando la seguridad detuvo a una mujer que viajaba de Vietnam a Australia con 4 niños. Durante un escaneo de rayos X, se encontraron objetos extraños en su maleta. Su conducta parecía sospechosa a pesar de su afirmación de ser inocente. Tienen preocupaciones después de que una prueba inicial de frotis de algunos alimentos que ella lleva diera un resultado positivo para la sustancia prohibida, crack de cabello. Está bien, entonces lo que haremos... La mujer explicó que su equipaje solo contenía cosméticos, cremas, champús y algunos otros productos que había comprado para un amigo. Sin embargo, algo no parecía estar bien. En tu equipaje, entonces obviamente vamos a tener que probar eso y mi sospecha es que es grieta de cabello y probablemente una cantidad bastante alta. Los oficiales encontraron que los paquetes en su bolsa contenían una gran cantidad de efedrina valorada en $250,000 después de analizarlos. Las drogas estaban escondidas dentro de paquetes sellados, lo que sorprendió a los oficiales. A medida que se vacía el contenedor, es inmediatamente obvio que está solo a la mitad lleno de hair crack. Bien, lo que parece salir de la bolsa aquí es... Estaban ocultos de tal manera que parecía hecho en un taller y no como un truco casero. Por suerte, los sensores lo detectaron y la mujer fue entregada a la policía. Todo iba bien en un aeropuerto australiano, hasta que de repente, no lo fue. La aduana australiana detuvo a una mujer embarazada después de lo que parecía un vuelo regular. Se volvieron sospechosos porque ella había viajado recientemente a Nigeria y Costa de Marfil, y las lagunas en su historial de viajes no cuadraban. Sus vagos planes de quedarse en un hotel sin saber mucho sobre Australia despertaron más preocupaciones. Establecer planes mientras estaba aquí. Los agentes sospechan que podrían estar tratando con un posible mensajero de drogas. Acabo de estar en Costa de Marfil. Bien, justo antes de aquí, sí, y acabo de volar a Sydney. Las cosas se volvieron aún más sospechosas cuando se escaneó su equipaje. La radiografía mostró algunos artículos ocultos dentro que parecían ilegales. Y la imagen muestra claramente 2 densidades anormales en el forro de la bolsa. Juzgando por la imagen de rayos X, creemos que puede haber un ocultamiento allí. Después de realizar algunas pruebas e inspeccionar el equipaje, los oficiales encontraron alrededor de 1,6 kilogramos de metanfetamina valorada en aproximadamente $2,3 millones en el mercado. El polvo ha sido extraído. Una sustancia cristalina blanca ha salido flotado del equipaje. Esto se lleva a ser probado con una máquina que dispara. La entregaron a la policía para investigación y la deportaron. El 18 de diciembre de 2022, la aduana detuvo a una viajera ugandesa que llegó desde Addis Abeba, y no creerás lo que le encontraron.
Un perro detector llamado Oreo detectó drogas en su equipaje ya inspeccionado, lo que llevó a recuperar cerca de 2.000 gramos de metacualona y heroína. Un hombre sospechoso fue detenido para una revisión de rutina y la seguridad del aeropuerto encontró un escondite muy creativo. Los zapatos y el equipaje son revisados minuciosamente y se encuentra algo inusual. Voy a registrar tu bolsa. Tiene algo encima, señor. Ponga las manos donde pueda verlas. Le ponga las manos detrás de la espalda. Los zapatos se abren y, como sospechaban los oficiales, había drogas ocultas dentro. Este hombre sabía que estaba en problemas al regresar a Australia. Vivía en Australia, pero hizo un viaje corto a Tailandia. A pesar de que fue un viaje breve, su equipaje era inusualmente pesado, lo que hizo que el oficial de turno sospechara. Así que decidieron desarmar sus maletas para averiguar por qué estaba tan ansioso. Se ha puesto muy nervioso, está sudando, que no puedes construir oraciones, no puede dar sus respuestas a las preguntas, parece muy, muy nervioso. ¿Te gustaría más agua? Durante la búsqueda, encontraron alrededor de 25 cajas de diferentes medicamentos. Cuando le preguntaron al respecto, el hombre explicó que estaba ayudando a un médico que conocía. Afirmó que compró los medicamentos para venderlos de vuelta al médico sin lucrar. Pero al seguir buscando, descubrieron más artículos inusuales. Todo parece ser $100 o $150. Eso es mucho dinero. Sí, pero la cosa es como... Sí, pero él pregunta, ¿asumes que vendo solo como por tableta, pero no vendo por tabletas de todos modos? Dentro de una de las cajas encontraron algunas botellas de enjuague bucal. Algunas botellas eran normales, pero otras tenían un color extraño. El hombre admitió que había mezclado orina con el enjuague bucal. Cuando le preguntaron para quién era el enjuague bucal, él dijo que era para un amigo llamado Zach. Sin embargo, no pudieron encontrar ninguna información de contacto de Zach en su teléfono, y el hombre no pudo proporcionar más detalles sobre él. Eso es. Sí, eso es para la empresa de limpieza de todas formas. Su extraña afirmación de que lleva una cantidad inusualmente grande de botellas de enjuague bucal para un... En total, el contrabando ilegal que llevaba sumaba aproximadamente 35 litros. El hombre fue arrestado y condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Mientras el hombre contaba su historia en el escritorio de la frontera, la intuición de la oficial Natalie se intensificó. Una charla inocente sobre unas vacaciones en Vietnam rápidamente se convirtió en una maraña de paradojas. ¿Esto? ¿Es tuyo? Sí, es mío. ¿Qué no es tuyo? ¿La comida? Sí. Natalie preguntó si era suyo algo. Él afirmó que sí, pero cuando le preguntó sobre la comida, dudó y dijo que un amigo lo había puesto allí. ¿Quién puso esto ahí? Mi amigo. ¿Tu amigo? ¿Sabes qué hay aquí? ¿En el resto? No, no lo hago. Natalie sospechó que algo pasaba, así que preguntó si su amigo había empacado todo, incluso su ropa. El hombre confirmó ansiosamente, pero cada pregunta aumentaba su incertidumbre. Natalie solicitó un perro detector de drogas debido a su nerviosismo. Todos se tensaron mientras el perro olfateaba los pasteles. Después de una pausa, el perro se sentó, señalando. Llama a un perro detector de drogas. Si huele drogas, el perro se sentará. Cuando el hombre se dio cuenta de que había sido atrapado, se rindió. Las autoridades lo detuvieron y lo entregaron a la policía, que comenzó a interrogarlo e inició su investigación.
El hombre es llevado a una sala de entrevistas privada y los oficiales realizan pruebas secundarias para confirmar los resultados del hisopo. Después de que esta abuela fue vista sospechosamente cambiándose de ropa en el baño del aeropuerto, la atención del personal de seguridad del aeropuerto se intensificó y no creerías lo que sucedió después. Una computadora portátil que llevaba ella levanta sospechas y es revisada por narcóticos. En la radiografía es un poco irregular a medida que va muestra que puede haber algo adentro. El laptop se desarma y sus sospechas se confirman. La sustancia fue probada y resultó ser cocaína. Fue detenida donde se llevó a cabo una investigación adicional. Oh, aquí vamos. Parece que su corazonada era correcta. Los oficiales descubren un paquete que sospechan que son drogas metidas dentro del... Se sospechaba que este hombre llevaba drogas, pero no se encontró nada en él. No creerás dónde los encontraron. Hola, señor. ¿Tiene su pasaporte con usted, por favor? Eso es genial. ¿Tiene su boleto también? ¿Y estos boletos? ¿Y dónde vive usted, señor? ¿En Holanda? Después de que la seguridad del aeropuerto notara su extraño lenguaje corporal, decidieron hacer un escaneo rápido de sus pertenencias, pero no se encontró nada. Mientras contiene la respiración, el destino del hombre pende de un hilo. Está lleno de paquetes de drogas. Luego fue sometido a un escáner corporal, solo para descubrir que estaba lleno de paquetes de drogas ocultas. La seguridad del aeropuerto encuentra un equipaje de aspecto sospechoso y, después de buscar, no creerás lo que encontraron. Trato de no pasar nada por alto. Sí. Hombre, granos de café. No puedo ver realmente dentro. Estoy a punto de abrirlo. Se encontró una bolsa de café y, al abrirla, encontraron algo extraño adentro. Veremos qué tenemos. Se encontraron múltiples kilos de cocaína ocultos en las bolsas de café comercial. Bueno, se supone que el café es Marrón, ¿verdad? Sí, se supone que debe tener color. El café no se supone que sea blanco. 2 parejas de ancianos fueron descubiertas con drogas en un aeropuerto australiano después de que sus equipajes fueron revisados con rayos X. Las 4 pesadas maletas de la pareja llamaron la atención de los inspectores de aduanas durante sus 5 días de vacaciones en Australia. Sorprendentemente, las parejas llegaron a Australia para su luna de miel, pero a pesar de llevar 4 equipajes enormes, no parecían felices. 4 bolsas grandes y todas las bolsas parecen inusualmente pesadas. Se ha tomado un hisopo del forro de una de sus maletas para indicar "Men transfer". Los oficiales comenzaron una búsqueda y trajeron un perro detector. Si el perro se sienta, significa que ha detectado la presencia de sustancias narcóticas en el equipaje. Son muy densos en material. No estamos seguros de qué sustancia es aún, pero estamos convencidos de que esto es un encubrimiento de un completo. El perro se sentó y una máquina identificó una sustancia sospechosa, por lo que la aduana abrió el paquete. Tanto el perro como la máquina tenían razón. La policía arrestó a la pareja y registró 3 maletas adicionales. ¿Qué es todo esto? Los frecuentes viajes de un viajero australiano a Sudamérica levantaron sospechas entre los oficiales de la Fuerza Fronteriza. A medida que investigaban más a fondo, comenzó a desentrañarse una historia más profunda. Entonces, eres un residente australiano. ¿Has estado viviendo aquí por...? Sí, creo que sí. 45 años. ¿Tengo 47 años? ¿No tienes un pasaporte australiano? No. Está echando un vistazo a mi bolsa. El hombre, regresando de un viaje rápido a Sudamérica, afirmó que sus visitas frecuentes eran para ver a su novia y su hijo pequeño en Chile,
pero los oficiales no estaban convencidos. Sus sospechas aumentaron cuando un hisopo de su bolso reveló una fuerte presencia de cocaína. Ha negado haber usado la droga mientras estaba fuera, pero a los oficiales les preocupa que pueda estar intentando contrabandear el narcótico de regreso con él. Sin embargo, una inspección minuciosa de la bolsa revela que no hay ocultamientos dentro. ¿Qué es? La bolsa fue inspeccionada, pero no se encontraron narcóticos en su interior. Así que se realizó un escaneo corporal interno y se confirmaron sus sospechas. Vamos a considerar enviarlo a un escáner corporal interno, señor. Está bien, ¿de acuerdo? Vamos a ir allí ahora. Hablaremos un poco sobre esto. Y tomaremos decisiones a partir de ahí. Fue escoltado por la policía al hospital, donde le extrajeron las drogas ingeridas. Y el hombre ahora será escoltado al hospital por la Policía Federal Australiana, donde se llevará a cabo un escaneo más detallado para confirmar el resultado. Un pasaporte lleno de una cantidad inusual de sellos internacionales en un periodo corto levantó sospechas para el control fronterizo. ¿Este es tu portátil? Soy yo. Es tuyo, ¿verdad? ¿Lo compraste tú o alguien te lo dio? Mi hermana. ¿Tu hermana compró esto? Bien. ¿Para ti o para alguien más? Para mí. Para ti, está bien. Solo quiero comprobar si hay algo dentro de este. ¿Está bien? Está bien. Debido a sus frecuentes viajes, la registraron y algunos laptops en su equipaje parecían sospechosos. El primer laptop no tenía señales de narcóticos, pero el segundo sí. Y cuando el segundo portátil es escaneado, obtienen un resultado muy diferente. Vaya, es enorme. También revisaron su teléfono y aparecieron fotos de algunas drogas de aspecto ilegal. Eso parece. Hay una cosa que podrías querer. ¿Algo más que quieras mencionar? ¿Imágenes de algunas pastillas? No parecen. Tras una investigación más detallada de su equipaje, se encontraron las drogas. Después de ser analizadas, se comprobó que las pastillas no eran narcóticos y pudo irse libremente. Tienen motas en ellos. Parecen éxtasis. Realmente lo parecen. La oficial Jenna le pide a la pasajera que aclare exactamente qué es lo que está trayendo al país. ¿Qué hay en esta pastilla que estoy señalando? ¿Qué es? Sí, medicación. ¿Qué es? Dime qué es el medicamento. Solo sé honesto. Ella me lo acaba de dar. Nunca lo tomé antes. La seguridad australiana encontró una maleta de forma cilíndrica sospechosa. Un escaneo mostró algo oculto en el forro. Cuando los oficiales se prepararon para buscar, el hombre comenzó a actuar nerviosamente. Solía tener algo oculto adentro, en la base. Estoy mirando esta imagen. Parece muy grueso. Hay una capa de material orgánico denso debajo. El hombre rápidamente pidió llamar a su esposa. Mientras los oficiales revisaban sus maletas, él insistía en hacer la llamada. Mientras hablaba, se dieron cuenta de que no solo llamaba a su esposa, parecía estar contactando a un compañero de viaje, sugiriendo que no estaba solo en el contrabando de algo ilegal. El pasajero también declaró que recogió la bolsa en Colombia. Los funcionarios descubrieron a otro pasajero con el mismo apellido en el mismo vuelo. Registraron las maletas del hombre y encontraron drogas ilegales, lo que llevó a su arresto inmediato. Pero los oficiales están confiados de que esta pasta bien oculta es una sustancia ilícita. Estaba en un... Cuando inspeccionaron las maletas de su esposa, descubrieron varios kilos de cocaína. Ambos fueron entonces detenidos para enfrentar las consecuencias de sus acciones en el tribunal. Una mujer asiática llegó a un aeropuerto en Australia y las autoridades sospecharon que podría estar llevando drogas ilegales en su equipaje. De todas las cosas que podría llevar, tenía pescado fresco con ella, planeando comerlo en Australia. Debido a preocupaciones sobre el daño medioambiental, Australia prohíbe la importación de productos animales, ya sea vivos o muertos. Esta es la primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Quién trajo pescado? Mira. No tú. No. Cuando los oficiales inspeccionaron el pescado, encontraron algo extraño.
El pescado cortado lateralmente tenía sus intestinos dentro, lo que sugiere manipulación. Ella dijo que alguien le dio el pescado, lo cual aumentó las sospechas de los oficiales. Los oficiales ven objetos dentro del pescado que parecen tener el tamaño y la forma exacta de las cápsulas que los portadores utilizan para transportar la enfermedad internamente. Después de una cuidadosa inspección, encontraron paquetes de drogas ilegales ocultos dentro del pescado. Las drogas estaban cuidadosamente envueltas para evitar su detección. Una vez que esto fue descubierto, fue arrestada de inmediato. Funcionarios de aduanas australianos en el aeropuerto de Sydney se volvieron sospechosos de una mujer estonia que llegaba de Londres. Ella dijo que estaba de vacaciones por 16 días, pero su historia no cuadraba. Nunca había estado en Australia antes, compró su boleto de última hora y viajaba sola. La última señal de alerta fue su equipaje. Una maleta tenía objetos personales, pero la otra solo contenía 2 mochilas nuevas. Visa reciente, así que prácticamente de último minuto, no viaja con nadie hoy. El oficial de equipaje notó que está un poco nerviosa. Cuando la interrogaron, insistió en que las mochilas no eran suyas, eran para un amigo. Los oficiales no estaban convencidos. Una prueba de frotis en una de las mochilas dio positivo para cocaína. La mujer se puso visiblemente ansiosa, pidiendo una silla como si fuera a desmayarse. Voy a desmayar. No puedo con esto. Por favor, dame una silla. Una radiografía confirmó sus sospechas. Compartimentos ocultos en las bolsas contenían sustancias ilegales. Fue detenida de inmediato para un interrogatorio adicional. Pues no, cuando seguía sintiendo dentro del forro y las capas dentro de los compartimentos, simplemente estaba diferente a otras mochilas. En un video grabado en un teléfono inteligente, se ve a un oficial de la NDLEA de Nigeria interrogando a un hombre que fue atrapado con drogas duras. El hombre había planeado llevar las drogas con él en un viaje de negocios a Vietnam antes de ser arrestado. Cuando los agentes encontraron cocaína en su posesión, el hombre admitió que era culpable. Explicó que solo lo había hecho para reunir suficiente dinero para empezar un negocio para su esposa. Sin embargo, la ley no considera las intenciones de una persona. Si te atrapan con drogas duras y planeas traficarlas, enfrentarás las consecuencias sin importar la razón detrás de tus acciones. Lo siento, señor. Usted acaba de tragar 111 envoltorios de cocaína. En otro caso, un empresario nigeriano que se dirigía a París fue arrestado en el aeropuerto de Abuja en una dramática operación antidroga. Los oficiales de seguridad lo atraparon después de descubrir, mediante un cuidadoso control, que había ingerido 111 envoltorios de cocaína. Solo no quería. Este arriesgado intento de contrabandear una cantidad tan grande de drogas muestra los serios desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en la batalla contra el tráfico de drogas. A medida que la investigación continúa, las autoridades buscarán averiguar de dónde provino la cocaína y si alguien más estuvo involucrado. Sacado 111 envoltorios de cocaína. Freeman Charles Ogbonna, un hombre que intentaba volar de Lagos a Delhi, fue arrestado en el aeropuerto internacional Murtala Muhammad por tragar 80 envolturas de cocaína. Mientras esperaba su vuelo en el punto de control, Ogbonna comenzó a mostrar señales de que algo andaba mal. En ese momento, los oficiales lo detuvieron. Casi de inmediato empezó a vomitar y a expulsar los envoltorios llenos de droga uno tras otro. Durante los siguientes 4 días, logró sacar lentamente todos los envoltorios de su cuerpo. Ogbonna explicó que le habían prometido 300,000 nairas, que eran aproximadamente $230 estadounidenses en ese momento, por entregar las drogas. Las había tragado en un hotel en Ikeja, esperando pasar por el aeropuerto sin ser atrapado. Un viajero estadounidense de Los Ángeles fue detenido e interrogado por agentes de aduanas porque su reciente viaje parecía sospechoso. Antes de su vuelo a los Estados Unidos, había visitado un país sudamericano. Afirmó que solo fue una escala en el camino, pero su historial de viajes mostraba lo contrario.
De hecho, había permanecido allí por un tiempo. Esto levantó señales de alerta para los oficiales. ¿Cuánto duró tu viaje? ¿4 horas? Sí, está bien. Los oficiales están preocupados de que el comportamiento nervioso del hombre podría ser una indicación de que él está shida. El hombre comenzó a entrar en pánico, luciendo nervioso y desaliñado, lo que solo hizo que los oficiales se volvieran más suspicaces. Cuando no pudieron encontrar nada inusual en su equipaje, decidieron interrogarlo más a fondo. Bajo presión, finalmente confesó que llevaba drogas dentro de su cuerpo. Entonces te voy a preguntar directamente. ¿Tienes algún truco en tus bolsas o contigo? No en mi bolsa. Bien, lo dejaré así entonces. ¿Lo hiciste? ¿Fue una confesión? Las cosas se pusieron tensas después de su confesión. Aunque admitió traficar drogas, se mostró reacio a cooperar completamente con los oficiales mientras le explicaban los procedimientos para extraer de manera segura los narcóticos de su cuerpo. Tengo algo aquí. Huele a cocaína. Es una reacción positiva del perro detector. No, amigo, no estás probando. La salud del pasajero ahora se convierte en un tema. Un viajero de Nueva Zelanda se acercó al escritorio de aduanas con una tranquilidad inusual que llamó la atención del oficial. La mayoría de las personas parecían un poco nerviosas en estas situaciones, pero este hombre parecía completamente relajado. Mientras su equipaje pasaba por la inspección sin ningún problema, el oficial notó algo extraño. Bossman, no hay nada ahí. Está bien, nada por el momento. La primera prueba de hisopo fue negativa, pero después... Las bolsas del hombre estaban llenas de artículos cuidadosamente envueltos, lo que hizo que el oficial se sintiera sospechoso. Curioso, el oficial decidió echar un vistazo más de cerca. Ocultos en lo profundo del equipaje había paquetes envueltos con un valor en la calle de $1,500. Este es el resultado final de la prueba de identificación. También la revisaron minuciosamente en busca de cualquier señal de drogas duras. No, solo déjalos. Sí. Fue encontrada limpia y pudo irse, pero su esposo fue arrestado después de que se encontraron 619 gramos de cocaína en él. Fue sentenciado a 7 años de prisión. La seguridad del aeropuerto se llevó una sorpresa cuando escanearon el inusual peinado de un pasajero. Lo que encontraron oculto te dejará atónito. Tengo un ojo seco enorme. Porque me siento como... Esto no es real. ¿Cómo? No sé qué carajo está pasando aquí. Eso es una porquería. Consigamos a Shinra. Shinra, llama a un médico inmediatamente. De todos modos, necesitamos hablar. No sé. Esta intentó pasar de contrabando una gran cantidad de cocaína, valorada en más de $10,000, a través de la seguridad del aeropuerto, ocultándola en su cabello y peluca. Un viajero de Sudáfrica parecía excesivamente nervioso durante el interrogatorio de rutina en un aeropuerto italiano. Poco sabía él que su suerte estaba a punto de terminar. Entonces, ¿tienes un amigo aquí? No. Nada. Pero este es tu equipaje, es tuyo. Sí, esto es mío. Lo compré y luego lo traje en el avión. Sí. ¿Una persona te dio este equipaje? Después de que el personal de seguridad del aeropuerto se puso sospechoso del viajero, debido a su comportamiento sospechoso, lo apartaron para una inspección adicional.
Trabajas para una organización, un trabajo en contabilidad. En contabilidad, sí, ¿estás seguro? Si no hablas con la maldita policía, irás a prisión por 10 años. Te pregunto de nuevo, ¿quieres hablar con la policía? Tu equipaje es tuyo. Sí, es mío. Lo compré. 10 años. Un registro de su equipaje reveló heroína valorada en 1,5 millones de euros, que había sido cubierta con pasta de chile para ocultar el olor. ¿Qué es esto? No sé. ¿Estás seguro de que no tienes un amigo aquí? No. ¿Qué es esto? ¿No sabes qué es esto? Cuando este hombre llegó al control, parecía tembloroso y nervioso. En la aduana, los oficiales le pidieron que abriera su equipaje para la inspección. Parecía un poco sudoroso y nervioso al hacerlo. Los oficiales revisaron sus maletas, pero no encontraron nada al principio. Sin embargo, tuvo dificultades para volver a empacar su equipaje, lo que hizo que los oficiales sospecharan aún más. Su nerviosismo se debe a que puede haber un... Pero ahora la maleta está vacía y al pasarlo por el escáner de rayos X, mientras él volvía a empacar, los oficiales decidieron observar más de cerca. Esta vez ellos... ¿Lo amo por los sensores que detectan que lleva drogas? Todo claro, y el pasajero no puede volver a empacarlo lo suficientemente rápido, pero los oficiales no están completamente satisfechos todavía. El hombre fue detenido para un examen más detallado, y los oficiales usaron una orden para localizar exactamente dónde estaban escondidos los narcóticos. Es probable que enfrente un juicio pronto. La razón de su nerviosismo es porque allí puede haber una droga en su maleta, pero el estuche ahora está vacío, y mientras se coloca a través de rayos X. En el aeropuerto de Sydney, un oficial de seguridad fronteriza de Australia interrogó a un hombre sobre sus frecuentes viajes a Sudamérica. Al oficial le causó curiosidad porque el pasaporte del hombre era de Grecia. Sin embargo, había viajado a Sudamérica muchas veces. El hombre explicó que a menudo visitaba a su novia y a su hijo pequeño que vivían allí. Esto pareció satisfacer al oficial, aunque seguía siendo cauteloso por el inusual patrón de viajes, respondiendo a todas nuestras preguntas, tratando de estar relajado. Parece un poco forzado. Es muy servicial al responder preguntas y parece tener siempre una historia. A medida que continuaba el interrogatorio, el hombre parecía tener sus respuestas preparadas, casi como si las hubiera practicado antes. Esto hizo que los oficiales sospecharan que se había preparado para este encuentro de antemano. Los oficiales registraron las bolsas y el cuerpo del hombre, pero no encontraron nada. Sospechaban que podría estar escondiendo algo dentro y querían hacerle un escáner corporal. En ese momento, el hombre vaciló e intentó evitar la prueba. Sintiendo que algo estaba mal, los oficiales llamaron a la policía y el hombre no tuvo más remedio que cooperar. ¿Puedo fumar? Barra muy grande de espinacas. Hey, ¿qué quieres decir? Leyendo que la bolsa pudo haber sido manipulada, El examen detectó drogas ocultas en él. Fue hospitalizado para la extracción de sustancias. El hombre admitió su culpabilidad y fue sentenciado a 7 años de prisión. Llevó al pasajero a una sala de registro para un examen más detallado y también para probar la sustancia blanca en polvo. Sí, eso es de la parte trasera. Los funcionarios de fronteras australianos detuvieron a un hombre en el aeropuerto porque sospechaban que tenía narcóticos en su bolsa. Un perro entrenado de detección en el puesto de control de seguridad alertó a los oficiales, haciendo que tomaran medidas inmediatas para investigar más a fondo. El pasajero fue llevado a la investigación de seguridad nacional. El hombre fue detenido, interrogado y registraron su bolsa. Dentro, descubrieron una gran cantidad de una sustancia extraña. Los resultados de la prueba mostraron que definitivamente era cocaína. ¿Eso es todo? Carmen Show. Sí, eso es justo. Oh, sí, es lo mismo. Mira, ves. En este aeropuerto australiano, los oficiales estaban en máxima alerta mientras una mujer de Vietnam pasaba por seguridad. Las radiografías y los sensores detectaron algo inusual, lo que llevó a sospechar que podría estar llevando una sustancia ilegal. Muy bien, siéntate aquí. Lo que vamos a hacer es esta prueba en el iPad. Y nos dirá si hay... Cuando la interrogaron,
La mujer parecía tener respuestas preparadas para todo, pero su historia no cuadraba del todo. Los oficiales sintieron que algo no estaba bien. Tras una investigación más a fondo, se descubrió que llevaba alrededor de 6 gramos de cocaína, valorados en millones de dólares en la calle. Fue arrestada, llevada bajo custodia y luego sentenciada a 2 años de prisión. Los contrabandistas idean varias formas de transportar drogas duras, pero no creerás lo que hizo este contrabandista. Está bien, está bien. Es todo. Correcto. Funcionarios de aduanas de Delhi del Comisionado de Exportación de Carga Aérea en la Oficina de Correos Extranjera detectaron 2.5 kilogramos de drogas duras sospechosas de ser heroína. Se encontraron ocultas en capas de material de embalaje de cartón. Uy. En un aeropuerto en Australia, un joven luchador francés de MMA se convirtió en sospechoso. Antes de llegar, había visitado Bali. Este era su 4º viaje a Australia en 2 años. Su primera visita fue con una visa de vacaciones de trabajo, pero recientemente había estado utilizando visas de turista. Las autoridades cuestionaron cómo podía permitirse estos viajes frecuentes, especialmente porque aún no era un luchador profesional y todavía se estaba entrenando. 50 denominaciones. Aquí vamos. 1, 2, 3. El oficial Tim cuenta el lote y suma un total de 75. Tenía $7,500 en efectivo en su maleta. Dijo que sus padres apoyaban su estilo de vida, incluida su carrera en kickboxing de MMA, aunque no trabajaba. ¿Qué estás haciendo en Australia? Oh, sí, entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¿Qué tipo de entrenamiento? MMA. ¿Qué es el entrenamiento de MMA? Son artes marciales mixtas. Los oficiales preguntaron sobre su presencia en las redes sociales de MMA y al revisar su teléfono, encontraron un mensaje extraño que mencionaba gramos de algo. Pensaron que podrían ser drogas, pero el hombre explicó que solo se trataba de fumar, no de drogas. Yvonne ahora confrontará al pasajero con la información que han encontrado. ¿Quién es Omar? ¿Omar? Sí, ¿quién es Omar? Su visa fue revocada después de un tiempo. Las preocupaciones sobre su honestidad llevaron a los oficiales a enviarlo de regreso a Francia. Había estado en Australia con una visa de turista durante 5 meses sin hacer nada. También le impusieron una prohibición de regreso a Australia por 3 años. Un turista fue detenido porque parecía que su bolsa estaba goteando y se vio un material en polvo saliendo de ella. Esto ocurrió cuando intentó recoger su bolsa después del viaje. Durante una breve revisión con rayos X, se encontró algo inusual en su equipaje. También tiene una tarjeta de crédito a nombre de Derek. ¿Estos son tuyos, son tus amigos? Ajá. Cuando se le preguntó sobre su mochila, las cosas se volvieron aún más sospechosas. Dijo que muchos de los artículos pertenecían a su amigo, Derek. Revisar las maletas verificó esto.
También llevaba la tarjeta de crédito de Derek, lo cual fue impactante. Maleta grande para verificar rastros. Eso es positivo para cocaína. Es una fuerte... Pruebas adicionales revelaron efedrina en el paquete. Investigaron minuciosamente la bolsa, pero encontraron escasas cantidades de la droga, sugiriendo un error. La imagen de rayos X de la bolsa muestra algún material orgánico inexplicable alrededor de la base. Aunque tuvieron que dejarlo ir, fue vigilado de cerca durante su estancia de 3 días en Australia. Después de eso, regresó de donde había venido. Al bajar del avión, un hombre italiano fue a aduanas para obtener autorización antes de salir del aeropuerto. Desafortunadamente, los agentes de aduanas encontraron algo extraño en su maleta. Es llevado a una sala de examen segura para una inspección adicional, mientras el hombre insiste en que está aquí solo por unas vacaciones. Afirmó que había comprado la bolsa ese día y que estaba vacía cuando lo interrogaron. Presentó un recibo para verificar que compró la bolsa el día que viajó. Vea que hay posibles indicios de que podría haber pegamento, lo que significa que la bolsa ha sido manipulada. Pero el dueño italiano insiste en que es nueva. Cuando los agentes miraron más de cerca, tuvieron que rasgar la bolsa y encontraron narcóticos empaquetados en una bolsa de plástico negra. Con este descubrimiento, no tuvieron más opción que detener al hombre inmediatamente para un mayor interrogatorio. Un registro del equipaje de la mujer reveló un compartimento ingeniosamente oculto en el tacón de su zapato que contenía cocaína. Tenemos un ocultamiento de cocaína y una sustancia desconocida de algún tipo. Cuando fue interrogada, la mujer afirmó no saber sobre el oculto al hijo, pero los oficiales de seguridad no estaban convencidos. Solo estoy un poco sorprendido porque no puedo creer eso. Esta mujer y su acompañante fueron detenidos mientras esperaban su próximo vuelo después de que los perros de seguridad del aeropuerto detectaran un olor inusual en su equipaje. Se ha traído a los pasajeros desde la zona de tránsito y estamos a punto de realizar la búsqueda ahora. Se trae al perro para confirmar el olor una vez más en su equipaje y se confirma que hay narcóticos allí. Las maletas de su acompañante tienen el mismo contenido y un olor distintivo. Hay un olor químico bastante fuerte. No estamos muy seguros de qué es, pero definitivamente no es normal tener ese tipo de olor en la ropa. Otro equipo de perros viene a confirmar el descubrimiento inusual de Roxy. ¿Funcionó, Buen chico. Bien hecho. Se cortó una parte del objeto en su equipaje y se tomó una muestra, que dio positivo para drogas duras. Pon las toallas, corta un poco y haz una prueba para ver qué contiene. La prueba dio positivo para cocaína y la pareja fue arrestada. Mira, mitad y mitad. Mitad azul, mitad rosa, que es exactamente lo que queremos. Entonces, eso es un positivo para cocaína en la prueba de Nick. El comercio global de tabaco, especialmente el movimiento de productos de tabaco desde China, tiene un gran impacto en el mercado internacional del tabaco. Un día en un aeropuerto, un hombre chino que llevaba una bolsa parecía muy nervioso. Cuando su bolsa estaba a punto de pasar por el escáner de rayos X, el oficial notó algo inusual en la pantalla. La radiografía hoy y puedo ver que ya necesitamos abrir sus bolsas y echar un vistazo. Hay mucho material orgánico aquí. Llamó nuestra atención que sigue moviendo su botella de agua. La ansiedad del hombre creció a medida que el oficial se volvía sospechoso. Luego el oficial le hizo algunas preguntas al hombre, notando que empezaba a entrar en pánico. Mientras el oficial comenzaba a interrogar al hombre sobre el contenido de su bolsa, el hombre parecía distraído y seguía intentando contestar una llamada telefónica. No teléfono, no teléfono, no teléfono, no teléfono. Señor, no teléfono. Después de algún tiempo, el hombre finalmente cooperó y se descubrió que estaba tratando de contrabandear tabaco a Australia desde China. Oh, vaya, en la botella de agua tiene un escondite de semillas. Por eso cuando este señor se presentó hoy, estaba muy protector de la botella de agua. El contrabando desde Nigeria también es un problema grave. El 20 de octubre de 2023,
un conocido empresario fue atrapado involucrado en el tráfico de drogas mientras viajaba de Abuja, Nigeria, a Hong Kong. ¿Qué haces para ganarte la vida? ¿Dónde está su oficina de negocios? Roanoke International Markets. ¿Con qué tipo de artículos? Comercial. En el aeropuerto, los escáneres de rayos X mostraron algo sospechoso en el hombre de 40 años. Sin embargo, cuando la seguridad lo registró, no pudieron encontrar nada, así que decidieron detenerlo. Este hombre originalmente era vendedor de piezas de vehículos motorizados en Aba, Nigeria. Unos días después, mientras estaba bajo custodia, el hombre expulsó 49 cápsulas de cocaína y heroína. La Agencia de Control de Drogas lo arrestó rápidamente y luego fue entregado a la policía para una investigación adicional y enfrentar la justicia. Un incidente sorprendente ocurrió en un aeropuerto nigeriano cuando oficiales de la Agencia Nacional de Cumplimiento de la Ley de Drogas, NDLEA, atraparon a una mujer intentando sacar una gran cantidad de drogas del país. La mujer había escondido astutamente las drogas dentro de su peluca, un método que sorprendió tanto a las autoridades como al público. Demostró hasta dónde algunas personas están dispuestas a llegar para evitar ser capturadas. Esta exitosa operación por parte de la Agencia Nacional de Control de Drogas, NDLE, demuestra su fuerte dedicación a combatir el tráfico de drogas y mantener al país seguro. Después de que el perro de seguridad del aeropuerto notara un olor inusual proveniente de una maleta del aeropuerto, se llevó a cabo una búsqueda para descubrir un paquete inusual. El equipaje fue registrado para revelar cualquier contenido oculto. Se encontraron narcóticos envueltos en algunos calcetines y toallas, y el pasajero fue arrestado. En mayo de 2024, oficiales de seguridad fronteriza australianos estaban realizando un barrido para atrapar y exponer a inmigrantes ilegales y cualquier contrabando que pudieran estar llevando. Durante su búsqueda, encontraron algo inusual. Los oficiales están desarmando bienes para localizar escondites de la sustancia ilícita. El peso total de este producto es exactamente 5 kilos. Dentro de lo que parecía una mesa ordinaria, descubrieron un gran paquete envuelto en nylon negro. Cuando lo abrieron, encontraron una cantidad significativa de cocaína escondida dentro. Solo por esta única importación son cantidades asombrosas de dinero. Con suficiente inteligencia recopilada, La operación Acacia ahora avanza. Este paquete pesaba alrededor de 5.9 kilogramos y fue impactante saber que las drogas estaban valoradas en aproximadamente $450,000. Después de admitir su crimen, el individuo acusado fue detenido. Mientras el perro detective revisa la casa, Dapta Jadobali. El pasajero.
parecía nervioso. Así que los oficiales lo observaron de cerca. Su equipaje levantó sospechas después de que un escaneo de rayos X mostró algo sospechoso. A los oficiales también les pareció extraño que no hubiera comido después de un vuelo largo. Cuando revisaron su equipaje, encontraron algo extraño dentro. Cuando le preguntaron qué era, dijo que su hermano se lo había dado. No estamos contentos, no hay nada aquí que nos preocupe, pero puedo dejarte ir. Pero este pasajero no irá a ninguna parte todavía. Resultó ser otro caso de captura de un mula de drogas en el aeropuerto. Tuvo que enfrentar la justicia después de que los oficiales encontraron drogas en su posesión y lo detuvieron. El 29 de septiembre, un control de seguridad de rutina en el aeropuerto de Mumbai se convirtió en una gran incautación cuando los funcionarios de aduanas revisaron el calzado de un pasajero. Tomó un tiempo abrir las sandalias, pero luego se reveló una cavidad oculta hábilmente diseñada que ocultaba 490 gramos de cocaína valorada en 4.900.000 rupias. Regresando de Punta Cana el 5 de junio de 2022, un viaje rutinario a recoger el equipaje se convirtió en una escena impactante. Mientras los viajeros esperaban su equipaje, los funcionarios de aduanas irrumpieron, incautando 6 maletas llenas de libras de cannabis. No se sabe cómo pasaron las bolsas por seguridad. El control del aeropuerto en Mumbai desmanteló una carpeta de documentos y encontró lo inesperado adentro. Después de encontrar paquetes de heroína en los documentos, la búsqueda no se detuvo ahí. Registraron su ropa y encontraron más drogas. El 1 de septiembre de 2023, el equipaje de facturación de una mujer fue incautado en el aeropuerto de Hyderabad, revelando un secreto impactante. Funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Ingresos, DRI, descubrieron la asombrosa cantidad de 5 kilogramos de cocaína hábilmente ocultos dentro de la maleta. La muestra que ha salido es positiva. En las primeras horas de la mañana, en el Aeropuerto Internacional Newark, los oficiales de aduanas y protección fronteriza examinaron un envío que había llegado durante la noche. Su búsqueda reveló un escondite sorprendente. Parece que tenemos 2 coches de juguete. Tiene un poco de peso. ¡Bingo! Dentro de un coche de juguete, los oficiales descubrieron un compartimento oculto que contenía narcóticos. Se siente como pastillas. De acuerdo, echemos un vistazo. Y sí, pastillas. Pastillas cuadradas, de diferentes colores. Se sospecha que es éxtasis. En el aeropuerto de Bombay, un control de seguridad rutinario se convirtió en un descubrimiento sorprendente cuando los funcionarios revisaron los zapatos de una mujer. Un registro de sus zapatos reveló un escondite inusual para 2 kilogramos de cocaína oculta. En una inspección de rutina en el Aeropuerto Internacional de Miami, agentes de aduanas y protección fronteriza revisaron un paquete sospechoso que iba a Australia desde Panamá. Y dice artículos deportivos, equipo y 2 ventiladores. No veo la razón para enviar ventiladores. Los tienen en todas partes. Este paquete venía de un país fuente, Trinidad y Tobago. Iba a un país de demanda, Australia. El valor es muy alto allá para cualquier tipo de narcótico. Algo no se ve bien. Esto parece plástico barato, pero en la imagen se ve demasiado grueso.
Mientras examinaban cuidadosamente el contenido, encontraron un ventilador sospechoso, y al inspeccionarlo más de cerca, los agentes descubrieron un compartimento oculto dentro del ventilador que escondía narcóticos. Eso no se supone que esté allí. Por eso se ve más grueso en la máquina de rayos X. Usualmente los pegan y no son difíciles de quitar. Trata de ver si podemos despegar un poco para ver qué hay debajo. Y lo que sea está envuelto en papel de aluminio. ¿Ves? Está cargado. La Agencia Nacional de Control de Drogas, NDLEA, en Nigeria estaba en alerta máxima en el aeropuerto de Lagos. Sus oficiales estaban concentrados en un hombre sospechoso, observándolo cuidadosamente mientras reunían información. El hombre parecía nervioso y estaba sudando, esforzándose por mezclarse con la multitud. Pero los agentes nunca apartaron la vista de él. Más tarde, después de un intenso interrogatorio, finalmente admitió que había tragado 90 cápsulas llenas de cocaína. Ajá, eso es bueno, eso es mal, eso es 6, eso es 7, eso es 8, eso es 9, 14. Estaba visiblemente alterado mientras confesaba, consciente de la gravedad de lo que había hecho. Los agentes lo mantenían bajo una estrecha vigilancia, asegurándose de que estuviera en observación constante. No fue hasta que estuvo bajo su custodia por un tiempo que las drogas peligrosas fueron expulsadas de su cuerpo una por una. Los oficiales se aseguraron de que cada pellet fuera recuperado de manera segura. En este día, mientras los funcionarios del aeropuerto de Nigeria olfateaban sombras en maletas, detuvieron a un sospechoso en el aeropuerto de Lagos. Utilizando el escáner de rayos X, descubrieron que el sospechoso había tragado las drogas antes de su viaje. Un video que desde entonces ha sido ampliamente compartido muestra al sospechoso admitiendo sus crímenes. Después de ser capturado, el traficante excretó 90 cápsulas de cocaína mientras estaba bajo custodia. En un intento desesperado por evitar un castigo severo, el hombre afirmó que era la primera vez que cometía tal delito, esperando que las autoridades fueran más indulgentes. La Agencia de Control de Drogas en Nigeria interceptó a un empresario de España que fue capturado intentando contrabandear heroína en el aeropuerto de Abuja. El hombre, llamado Sharif Egbo Ali, había tragado 93 cápsulas de heroína en un intento de ocultarlas. ¿Dónde vives, amigo? Aquí. ¿Dónde? ¿Dónde trabajas? Planeaba abordar un vuelo de Air France a París el 21 de octubre de 2023, pero fue detenido por las autoridades antes de que pudiera subir al avión. Inicialmente alegando ser un trabajador en una fábrica de matadero de pollos en España, la coartada de Ali se vino abajo cuando un escaneo corporal reveló objetos sospechosos en su estómago. A pesar de una búsqueda inicial limpia, la agencia mantuvo sus sospechas y detuvo al sospechoso. Después de varias horas bajo observación, Ali excretó 93 cápsulas de heroína con un peso total de 2,222 kilogramos. No creerás lo que se encontró en este paquete de ambientadores en un aeropuerto de Nigeria. La droga dura estaba envuelta en papel de aluminio y disfrazada como parte del ambientador, pero la seguridad del aeropuerto fue lo suficientemente astuta para encontrarla. La seguridad del aeropuerto encontró a este hombre, actuando de manera sospechosa, y decidió revisarlo. Lo que encontraron en él es más allá de lo que podían imaginar. Es el dio positivo por cocaína. Después de que lo notaron actuando de manera sospechosa,
Intentó huir cuando se dio cuenta de que lo habían descubierto. Se encontraron aproximadamente 23 kilogramos de cocaína en él.